Montserrat. Profe, tengo una consulta antes de empezar, perdón. Sí, Eh, bueno, a nosotros el sábado nos tocó. Profe, yo no sé si es que, o sea, es un poquito largo. Ojalá que no sí, dé el tiempo, pero yo os pongo primero entonces que ellos o ellos primero que yo. los dos primero. Ok, bueno, yo les voy a, o sea, buenos días, ¿verdad? Le vamos a hablar un poquito de temas un poco mezclados. Yo les voy a hablar sobre la parte de reumato y mis compañeros les van a hablar sobre el pie diabético y la tiroides. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar por la historia clínica reumatológica. Siguiente. En- Acá estaba una diapositiva que no, que se borró. Bueno, pero más o menos para mencionar lo que decía, en cuanto a los motivos de consulta de la parte de reumato, por ejemplo, lo más común sería el dolor, ¿verdad? Por eso es que ahí puse las características del dolor, pero también puede ser por alteraciones de la movilidad, puede ser por deformaciones, que pueden ser, por ejemplo, tumoraciones, nódulos, también puede ser por percepción de ruidos. A ver, eh, a ver, un ratito, Montserrat. Yo creo que sobre todo esa parte, creo que ya hablamos en la generalidad, en varias ocasiones hablamos sobre el dolor, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos poco tiempo y yo creo que podemos pasar esto, Montserrat. bueno, solo que es más sobre dolor que otra cosa, porque eso es lo que más encontré. O Sí, sea, las características de cada uno. sí, pero aquí, por ejemplo, si que uno habla, un paciente tiene alguna patología reumatológica, claro, el motivo de consulta más frecuente es la artralgia, ¿verdad? O si no, pues el dolores musculares, lo que sea. O dolores neuropáticos, lo que sea también, por lumbociatalgia, etcétera. Pero, eh, ¿qué cosa, qué datos te va a ayudar en el interrogatorio como para que vos puedas orientarte hacia una patología reumatológica? Esa es la intención o el objetivo de la historia clínica reumatológica. ¿Sí? Sí, justamente había preguntas específicas que encontré, tipo, por ejemplo, ¿dónde le duele? O sea, va por orden. Más Exacto. adelante. Por eso, Sí. esta parte yo creo que ya hablamos, ya se habló, se repitió muchas veces, por eso digo que puede pasar, ya que tenemos poco tiempo, pasa nomás la diapositiva. Bueno, y esto no sé si es considerando Sí, más o menos. es importante, claro. Adelante. Bueno, en- pasamos a eso. Siguiente, siguiente. Ahí. Ahí está. Bueno, en cuanto a los datos de filiación, sabemos que todo es importante preguntarle al paciente, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que es la parte de reumato, tenemos, por ejemplo, patologías que por edad y sexo podemos más o menos orientarnos hacia un diagnóstico. Por ejemplo, en cuanto a la fiebre reumática, los niños y adolescentes, o sea, es más común en niños y adolescentes, más o menos de 5 a 15 años. La artritis reumatoide, por ejemplo, se da más en mujeres jóvenes. La osteoartritis se da más en personas mayores de 50 años. No encontré realmente en cuanto al sexo, pero sí decía que mayores de 50 años. Y la gota suele ser raro en la mujer. Y también es importante en este caso preguntar la ocupación o qué hace el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si es que realiza algún tipo de deporte o qué trabajo hace, ¿verdad? Para su profesión. Por ejemplo, un trabajador manual, una persona que usa mucho su mano, ¿verdad? O justamente una ama de casa que también hace muchas cosas con la mano, puede, por ejemplo, tener lo que se llama tendinitis de Quervain, en- que es la afectación de los músculos de la mano que están hacia el pulgar, ¿verdad? De los tendones realmente. En- por ejemplo, si nuestro paciente juega mucho tenis, ¿verdad? Si juega mucho tenis, puede tener, por ejemplo, el codo de tenista o epicondilitis, en- que es cuando se afecta. O sea, es el dolor que se presenta en la parte externa del codo, afecta a los músculos extensores del brazo, del antebrazo.
Si es jugador de golf, por ejemplo, tenemos lo que se llama codo de golfista, que es lo contrario, justamente es la parte interna del codo, o sea, donde está la tróclea, ¿verdad? La epitróclea, donde se insertan los músculos flexores. Y, por ejemplo, si por ejemplo, trabaja con un martillo neumático o trabaja en un frigorífico, podemos tener lo que se llama fenómeno de Raynaud, que son espasmos vasculares que se presentan, por ejemplo, cuando el clima es muy frío, o también puede ser por emociones, decía el libro. Siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la tendinitis de Quervain. Como dijimos, afecta a los tendones de los músculos que están hacia el lado del pulgar. El codo de tenista afecta a los músculos extensores, a los que se insertan ahí, ¿verdad? En el epicóndilo del húmero. Y el codo golfista sería los que se insertan en la epitróclea, que son los músculos flexores. Siguiente. Y el fenómeno de Raynaud, más o menos para ilustrar, nomás puse esto, ¿verdad? Tenemos 3 fases en el fenómeno de Raynaud. Está la fase blanca o pálida, que es cuando el flujo sanguíneo disminuye, ¿verdad? O sea, falta de circulación sería. Luego pasa la fase cianótica, que es cuando se vuelve más o menos azulado, que es cuando los vasos se van dilatando. Y finalmente pasa la fase eritematosa, que es cuando se vuelve más rojito, que es cuando se está restableciendo la circulación. Siguiente. Bueno, pasando ya a los que son las preguntas específicas, ahora nosotros tenemos que preguntarle al paciente dónde le duele. Y puede ser localizado o puede ser generalizado, ¿verdad? El paciente, si es en el caso que sea localizado, podemos pedirle al paciente que nos señale dónde le duele específicamente. Y nada más se puede saber más rápido el diagnóstico, o sea, se puede localizar más rápido cuanto más superficial es el dolor. Y si es que es generalizado, generalmente el paciente va a referir que le duele todo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, pasa en la fibromialgia. Y también es importante saber si el dolor es simétrico o asimétrico. Por ejemplo, si es simétrico puede ser artritis reumatoide. Y si es asimétrico, por ejemplo, algún dolor inflamatorio por algún traumatismo o algo así. Siguiente. Bueno, es también importante el momento en el que le duele al paciente, ¿verdad? Las circunstancias. Bueno, acá tenemos 3 parámetros, que son el horario, la posición y el movimiento, ¿verdad? En cuanto al horario, por ejemplo, tenemos a la artrosis, ¿verdad? En cuanto a la artrosis, aumenta con el transcurso del día el dolor. En lo que son las espondiloartropatías, los dolores son sacroiliaco y vertebral, y generalmente son más fuertes a la madrugada, y eso hace que le obliga al paciente a levantarse, no le deja dormir. En cuanto a la gota, aparece a la noche, y la artritis reumatoide suele ser más matinal. En cuanto a la posición, por ejemplo, ahí tenemos si es que, por ejemplo, la marcha empeora o mejora con el reposo y esas cosas, ¿verdad? Y tenemos que la osteoartritis justamente aparece con la marcha, cuando estamos moviendo la cadera, la rodilla, ¿verdad? Y mejora con el reposo. Otro que también aumenta en la marcha o estando incluso de pie y mejora con el reposo es la estenosis del canal lumbar. En, en algunas patologías lumbares tenemos que los pacientes generalmente se quejan porque al estar sentados les duele más, ¿verdad? Y en las discopatías de la columna se alivia en extensión y empeora en la flexión. Y en cuanto al movimiento, por ejemplo, si tenemos un dolor inflamatorio, empeora con el movimiento. Y si es mecánico, también empeora con el movimiento, pero por ejemplo, tiene la característica de que al inicio duele más y se va disminuyendo, va desapareciendo. Solamente al inicio de que duele un poquito más. Perdón, acá un ratito voy a intervenir un poquito, Montserrat. Sí, profe. Lo que pasa es que si estamos hablando de patología reumatológica, por ejemplo, inflamatoria, artritis reumatoidea, en realidad esas artralgias mejoran con el movimiento.
Por eso que hay que, sin embargo, artrosis empeora con el movimiento. No sé si después vas a especificar esas condiciones, ¿sí? Creo que sí. Ok, Es dale, que adelante. son muchas características propias, ya me confunde todo. Así mismo, adelante. Bueno, siguiente. Bueno, en cuanto al tiempo de instauración, puede ser agudo o subagudo o solapado. El agudo sabemos que es una instalación rápida, que generalmente aparece en pocas horas. Generalmente imposibilita hacer los movimientos, ¿verdad? Porque genera impotencia funcional. Dice dificultad de conciliación de sueño porque generalmente pasa eso que mencioné hace rato, despierta en la noche al paciente y esas cosas. No le deja dormir, generalmente es nocturno. O sea, en algunas patologías. Y algunos ejemplos que encontré, solamente porque son un poco más frecuentes, hay muchos más, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, artritis sépticas, artritis por microcristales donde se encuentra la gota y hay otras más, pero la gota es la que más escuchamos, por así decir. Está la fiebre reumática y también los traumatismos. En cuanto al subagudo solapado, es de inicio más insidioso, es de establecimiento más lento, de menor intensidad, y ahí, por ejemplo, tenemos a la artritis reumatoide. Siguiente. Bueno, tenemos que ver también la circunstancia o la situación en la que aparece, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente tuvo alguna cirugía reciente o tuvo algún infarto de miocardio, eso hace que se estrese el cuerpo, o si es que consume mucho alcohol, si tuvo traumatismos recientes, si tuvo alguna alteración en la dieta o consume algunos fármacos específicos, por ejemplo, diuréticos, podemos tener una artritis gotosa, ¿verdad? En cuanto a la artritis séptica, por ejemplo, puede ser por traumatismos o también por drogadicción por vía intravenosa. En el contexto de una artritis viral, atrás, ya sea por HIV o también puede ser por hepatitis, tenemos que ver también el contexto sexual, ¿verdad? Si es que hay promiscuidad sexual o si es que nuestro paciente, qué sé yo, es homosexual, hay que tener el tema del cuidado de la salud reproductiva y todo eso ahí. En las artritis reactivas, por ejemplo, la fiebre reumática, en el contexto de alguna faringitis que tuvo el paciente, o de una diarrea con uretritis, el síndrome de Reiter, ¿verdad? Siguiente. Bueno, también la diarrea o sea, podemos orientarnos con la diarrea podemos orientarnos hacia una artritis enteropática. Con el consumo de corticoides podemos más o menos guiarnos hacia una necrosis ósea avascular, que también se le llama NOA por sus siglas, o un aplastamiento vertebral, osteoporosis, ¿verdad? Y el estrés también o los cambios climáticos pueden generar una fibromialgia. Siguiente. Bueno, en cuanto a la intensidad, realmente no encontré mucho sobre esto, solamente lo que está acá, ¿verdad? No, pero más o menos como para mencionar, si es de origen tumoral el dolor, a veces puede pasar desapercibido y a veces puede ser muy intenso. En ocasiones no se alivia con el reposo de tan intenso que es, ¿verdad? Eh, Puede ser nocturno, no le deja dormir al paciente. Y si es que es muy intenso, justamente no va a pasar con analgésicos o de manera parcial y muy escasa, ¿verdad? Y también estas otras que mencionaban que eran que podían llegar a ser muy dolorosas, que son la oligoartritis, que está asociada a HIV, artritis séptica, la artritis reumatoide que es grave, la tendinitis crónica y la necrosis ósea vascular. Siguiente. En cuanto a su evolución, tenemos que puede ser de 4 maneras, ¿verdad? El autolimitado es que remite totalmente. Por ejemplo, acá tenemos a la gota o a la tendinitis cálcica. El aditivo es que, aparte del primer lugar donde te duele, ¿verdad? Aparece otro dolor en otra articulación. Y
Ahí, por ejemplo, tenemos a la artritis reumatoide y al lupus eritematoso sistémico. Luego tenemos al migratorio, que es cuando, o sea, migra de un lugar a otro, ¿verdad? El dolor. Si es que te dolió primero en una articulación, puede pasarte el dolor en ese lugar, pero inicia en otro, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, tenemos a la fiebre reumática, tenemos al lupus y a la artritis gonocócica. Perdón, acá no, lupus no suele ser migratorio, suele ser aditivo, ¿verdad? Migratorio significa que primero comenzó a doler en una articulación, luego esa articulación mejora, pero aparece en otra articulación. Y les suele ser aditivo, no migratorio. Bueno, voy a corregir, por favor. Y recurrente, por ejemplo, podemos tener a la artritis reumatoide, a la enfermedad de Whipple y también a la enfermedad de Behçet. Siguiente. Bueno, en cuanto a la respuesta al tratamiento, estos son los fármacos que encontré, ¿verdad? Así relacionados a las patologías. Y por ejemplo, si es que el paciente tiene una respuesta rápida al ácido acetil salicílico, podemos guiarnos, por ejemplo, hacia la fiebre reumática. Si es que el paciente tiene una respuesta muy buena a los corticoides, por ejemplo, podemos hablar de una polimialgia reumática o una arteritis temporal, que es una vasculitis. Y si es que, por ejemplo, usamos colchicina y el paciente, o sea, esta respuesta es muy específica y generalmente suele ser muy rápida, se dan las primeras 24 horas, en el contexto, por ejemplo, de una artritis gotosa. Siguiente. Bueno, y encontré esta clasificación del Colegio Norteamericano de Reumatología que habla del grado de capacidad funcional. Se divide en 4 grados y va desde el 1 al 4, siendo el 4 el de incapacidad total, digamos. Ahí, por ejemplo, tenemos que el 1 sería que el paciente tiene capacidad funcional completa. El 2 es como que ya le molesta, él tiene un dolor o una molestia, pero sigue pudiendo realizar su trabajo habitual. El 3 ya le dificulta un poco más, ya le limita un poco más, no puede realizar también su trabajo, ¿verdad? Porque le duele o le molesta. Y el 4 justamente como estaba diciendo, incapacidad total, ya no puede realizar movimiento, ¿verdad? Siguiente, atrás. Bueno, y esto nada más para mencionar, ya mencionamos también muchas veces. Tenemos que ver si es que el dolor la molestia tiene alguna característica inflamatoria. Ya sabemos que tenemos que ver si hay tumefacción, calor, rubor, impotencia funcional y eso. Pasamos. Bueno, esta parte era demasiado larga, profe. Entonces me puse nomás ya algunas cosas que encontré, pero había muchas más. En cuanto a los síntomas acompañantes, por ejemplo, primero puede haber compromiso de estado general, ¿verdad? Puede haber sudoración, podemos tener fiebre, y eso se daría, por ejemplo, en el contexto, o sea, la fiebre se daría en el contexto de una artritis séptica o una fiebre reumática, ahí falta la coma. Em, por ejemplo, también pueden tener nuestros pacientes escalofríos, eso puede guiarnos más hacia un cuadro bacteriano, por ejemplo. También puede haber pérdida de peso de por medio. En cuanto al compromiso de piel y faneras, habían muchísimas presentaciones. Traté de incluir lo máximo que se podía incluir, ¿verdad? Para que no sea tan largo. Y, por ejemplo, podemos tener rash cutáneo. Eso, por ejemplo, se puede dar en lupus o también en fiebre reumática. En las lesiones queratóxicas, por ejemplo, en el síndrome de Reiter o en la artritis psoriásica, tenía que decir ahí. Em, por ejemplo, urticaria se puede dar en la artritis de la hepatitis B. Profe, yo por ejemplo acá encontré, no sé nomás si todos los lupus están bien ubicados, pero, o sea, demasiadas manifestaciones
o sea, en el compromiso de la piel, wow, tenía, entonces, Lupus. Mira, realmente así mismo, lupus, cuando lean lupus, ustedes van a encontrar de que tiene muchísimas manifestaciones clínicas. Así que no se asusten por eso. bueno, eh, bueno, no sé, voy a seguir nomás entonces. Y los nódulos, por ejemplo, podemos ver en el contexto de una artritis reumatoide o también justamente el lupus o en el caso de que haya gota. El fenómeno de Reino que estábamos viendo pues se puede ver, por ejemplo, en la enfermedad del tejido conectivo. en- También puede ser en el contexto de una vasculitis. Por ejemplo, podemos tener alopecia difusa también en lupus o en la enfermedad mixta del tejido conectivo. En púrpura palpable en el caso de que sea una vasculitis. Fotosensibilidad también podemos tener en el caso del lupus o en el caso de una dermatomiosis. La esclerodermia en el caso de una esclerosis sistémica o una enfermedad mixta del tejido conectivo. La livedo reticular generalmente se ve en la vasculitis y también se puede ver en el lupus. Siguiente. Bueno, en cuanto al compromiso de las mucosas, generalmente lo que vemos son las úlceras. En- Puede haber úlceras orales, puede haber úlceras genitales, puede haber combinadas, ¿verdad? También úlceras cutáneas. Las úlceras orales, por ejemplo, se ven en el lupus también, en la enfermedad de BC, también se puede ver en el síndrome de Reiter y en la enfermedad de Crohn. Eh, las úlceras genitales generalmente se ven también en la enfermedad de BC, se puede ver también en el síndrome de Reiter y también en el lupus. Y también podemos tener las dos combinadas, úlceras orales y genitales, que pueden ser indoloras o doloras, ¿verdad? Generalmente las indoloras se encuentran en el lupus y las dolorosas podemos encontrar en la enfermedad de BC. Y las úlceras cutáneas también podemos, o sea, también podemos observar úlceras cutáneas. Eso en el caso de las artropatías o conectivopatías o también puede ser en las vasculitis. Y puede haber compromiso oftalmológico en algunas patologías. Por ejemplo, tenemos a la queratoconjuntivitis seca en el síndrome creo que nunca supe cómo se pronuncia, profe. La Sí, se uveitis pronuncia Sjögren, Sjögren. síndrome de Ok. Sjögren, exacto. Bueno, eso podemos observar, o sea, en esa enfermedad podemos observar la queratoconjuntivitis seca. En la uveitis tenemos que ver si es anterior o posterior. La uveitis es la inflamación del globo ocular. Y si es anterior, por ejemplo, puede ser en el caso de una artritis reumatoide juvenil y posterior puede ser en la enfermedad de BZ. También podemos tener la maurosis, que era la pérdida de la visión de un lado, o sea, pérdida repentina de la visión de un lado ¿verdad? Del globo ocular, o sea, de un lado de un ojo. También puede haber ptosis palpebral, puede haber diplopía, disminución de la agudeza visual, y esto generalmente se ve en el contexto de una arteritis de la célula gigante, que es una vasculitis. Siguiente. Y ahí vemos más o menos algunos ejemplos. Ahí en el medio vemos a la alopecia difusa, la uveitis vemos a la izquierda y las úlceras orales vemos a la derecha. Siguiente. Bueno, y esto es importante también tener en cuenta que hay que preguntarle los antecedentes a los pacientes, ¿verdad? Los antecedentes personales, por ejemplo, en el caso de cólicos nefríticos, podría llegar a ser por una litiasis gotosa, obviamente hay que investigar bien. En, en el caso de que nuestra paciente sea adicto, ¿verdad? La drogadicción puede ser en el contexto de una hepatitis B o una hepatitis C, también en infección por HIV o una artritis séptica. Si es que nuestro paciente consume mucho alcohol, por ejemplo, también puede ser una artritis séptica o también la necrosis ósea vascular o una gota, ¿verdad? En el caso de la diabetes había muchas patologías. En, por ejemplo, la artritis séptica o artritis neuropáticas, la enfermedad de Dupuytren, también puede dar síndrome de túnel carpiano y osteoartritis. Y también hay que investigar si es que el paciente tuvo contactos previos con pacientes infectados con rubeola o parotiditis o hepatitis A. Esta última es poco frecuente.
Y también qué medicamentos toma ahora. Si toma medicamentos para su dolor y cuáles tomó. Generalmente por AINES hay que preguntar también. Y había una larga lista de medicamentos propio que me olvidé de poner. Pero bueno. En cuanto a los familiares, hay que investigar si es que hay antecedentes de artritis reumatoide, de lupus, de síndrome de Sjögren, espondilitis anquilosante, enfermedad de Reiter, gota y espondilitis psoriática. Realmente hay más enfermedades, pero estas son las que estaban mencionadas primero y tipo que eran más frecuentes, supuestamente. Entonces, no incluí todas por eso también. Y eso por mi parte. Esa es la bibliografía que usé. A ver, un ratito. Ok. Ahora le quiero hacer, a ver si pueden dejar de presentar, porque evidentemente no nos va a dar para continuar con los siguientes temas, pero estuve pensando, lo que pasa es que el viernes no hay clases, si todos pueden prender la cámara, por favor. Lo que pasa es que el viernes no hay clase y el lunes tampoco hay clase, ¿verdad? Entonces estuve pensando en que podamos dar una clase por lo menos, bueno, es feriado, lo que sea, asueto, feriado, pero si por ahí podríamos, para dar clase y completar la clase de los compañeros, ¿sí? No sé si le parece. Puede ser, yo le voy a avisar, puede ser que sea el viernes o el lunes, ¿verdad? Entonces completamos eso como para no estar atrasados. Ahora, en cuanto a la exposición de Montserrat, excelente Montserrat, muchos datos, así que realmente hay que conocer como para orientarse hacia una patología reumatológica, pero quiero puntualizar algunas cosas. Fabiola, quiero que me prenda la cámara, así también Edgar. Fabiola y Edgar. Entonces hay algunas definiciones que tienen que manejar en reumatología. Por ejemplo, se dice que el compromiso es monoartritis porque, bueno, su nombre indica, Edgar, prendeme tu cámara, por favor. Eh, cuando la afectación es una sola articulación, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo se dice que hay la afectación es oligoarticular? A ver, Luis, tu micrófono. A ver, Cuando Camila. ya hay. Ok. Cuando hay afectación de varias articulaciones. No, pero ¿cuántas? Porque parece que hay diferencia entre oligoarticular y poliarticular. Entonces, ¿a partir de cuánto se dice que es poliarticular, Camila? No sé. Entonces, No recuerdo. a partir de 4 articulaciones, afectación de 4 o más, se dice que es poliarticular. Si hay afectación entre 2 a 3 articulaciones, se dice que es oligoarticular. Ahora, Luis, préndeme tu micrófono primero. Ok. Ok. Lo que pasa es que vos tenés dos, pero uno, en una cámara, o sea, la foto que veo con la cámara prendida, ahí dice micrófono apagado, por eso es que te digo eso. Bien, ¿cómo vos diferenciaste que, por ejemplo, cuáles son las características que vos tenés en cuenta para diferenciar de que esa artralgia es por un proceso inflamatorio, ejemplo, lupus o artritis reumatoidea, o es por artrosis, por ejemplo? ¿Cuáles son las características? A ver, las diferencias. ¿Cómo vos diferencias? Y podría ser, si es por una patología sistémica, sí o sí se va a presentar en, si es por ejemplo en el miembro superior, va a ser en ambos miembros superiores. En cambio en el otro puede ser que sea de un solo lado, ¿no?
Ok, entonces por el compromiso, por la simetría. Sí, ¿A por la qué simetría. me referí que es el compromiso de simétrico? ¿Qué pasó? ¿Cuándo vos decís que el compromiso es simétrico? Cuando probablemente se deba a una causa autoinmune. No. Ok. Por ejemplo, la definición de la afectación simétrica, ¿cuál es? ¿Cuándo vos decís que la afectación es simétrica? Suponiendo, tu paciente dice, bueno, me duele la rodilla derecha y me duele interfalángicas proximales de la mano izquierda y también me duele muñeca izquierda y me duele tobillo derecho. ¿Eso es una afectación simétrica o no es? No. ¿Y cuándo vos decís que la afectación es simétrica? Y cuando es simétrica con respecto a la misma articulación, pero contralateral. Muy bien, entonces si es que se afecta a las rodillas, ambas rodillas, o ambas muñecas, o ambas caderas, o ambos tobillos. A eso se refiere la afectación simétrica. ¿Cuál es otra diferencia? Muy bien, Luis. ¿Cómo vos notás en el interrogatorio de que eso va más para artrosis o más para artritis reumatoidea? Y puede ser dependiendo de la ocupación de la persona también, o de acuerdo a sus hábitos. Si es que suele, o sea, si es que en su trabajo generalmente suele usar mucho cierta articulación, es más probable que que sea una artrosis por esa causa. ¿Qué otra cosa? Algo más característico. Por la edad, o sea, ¿Qué por edad? la edad del sexo. ¿Edad? ¿Cómo se diferencia la edad? Y si es, por ejemplo, en mujeres, adolescentes, jóvenes, podría ser más por artritis reumatoidea. Adolescente no tanto, a Ajá. menos que sea artritis juvenil y eso, ¿verdad? Pero artrosis, después, ¿qué otra cosa? Artrosis en las personas más mayores, ¿verdad? Sí. Después, ¿cuál es otra característica? Del compromiso articular. Que generalmente es cuando es autoinmune mejora con el movimiento y si no es, le duele más con los movimientos. Muy bien, ¿qué más? Y hasta ahí lo que recuerdo, profe. ¿Quién recuerda otras características? ¿Mm? Y sí, eso estamos hablando. Calor, rubor y eso, doctora. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué patología se ve más? Y en el que va a ser artritis, la parte inflamatoria. Inflamatorio suele estar, sí, en artritis reumatoidea, pero artrosis puede estar, pero en general no. ¿Qué otra cosa? ¿En qué orden más o menos se fueron afectando las articulaciones? A ver cómo es eso, Camila. Eh, la artritis reumatoide, creo que eh, se afectan así de a poco. Las articulaciones no se afectan todas de una. ¿Perdón? Que en la artritis reumatoide se afectan
progresivamente más o menos las articulaciones. No es que se afectan todas las articulaciones de una vez. Pero vos estás hablando porque vos me dijiste, dependiendo del momento del día dijiste, y yo no sé por qué referís así ahora. Ahora dije el momento del día. Vos dijiste que eso dependiendo del momento del día, dijiste al comienzo. No, del momento en el que se afecta nomás dije. O sea, si es que se afectan todos de una vez o se afectan de a poco. Creo que no dije día. Ah, ok, no sé, entonces yo entendí mal. ¿Qué pasa con la rigidez? Camila, ¿qué diferencia hay entre ambas? Eso no sé. Rigidez matutina. Luis, Doctora, esa no es la Luis, ¿Mi nombre dijiste, profe? sí. ¿Qué pasa con la rigidez matutina en ambas patologías? Y en el inflamatorio, por ejemplo, al levantarse es más acentuado. No, también en artrosis también. Pero ¿qué diferencia hay entre ambas? Que es matinal. ¿Cómo? Que es matinal. No, y estoy hablando de la rigidez matutina. que sea breve Muy o bien, pocos Eric. minutos. Muy bien. ¿En qué patología, Eric? En el mecánico era breve O y sea, en el inflamatorio era más prolongado, vamos a decir. ¿cuánto tiempo en general? El tiempo no me acuerdo. En general Más de una hora o más, ¿verdad? En general es 1 hora o más, pero el límite creo que ponen 30 minutos. Pero en general es 1 hora o más. Ay. Después, ¿qué diferencia hay? A ver, Fabiola, ¿qué diferencia hay entre impotencia funcional y el parálisis? Tu micrófono, Fabiola. Y potencia funcional sería más como un debilitamiento y parálisis ya no es que no se debilita, sino que ya es algo permanente. No sé cómo explicar, que ya es, A ver, que ya cesa totalmente. a ver, impotencia funcional es que, bueno, tu paciente no puede mover. Pero ¿cómo vos te das cuenta? O sea, ¿cómo vos te das cuenta de que tu paciente tiene impotencia funcional o parálisis? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Y puede ser por los nervios, ¿Perdón? por la función nerviosa, puede ser. Muy bien, ¿en qué caso? ¿En qué caso? Sí, ¿en cuál de los dos? Y vas a tener todavía función nerviosa en la hiperfunción. ¿Eh? Y bueno, si tenés parálisis ya no vas a tener, o sea, ya no tenés más función nerviosa, aquí digamos. ¿Y en la impotencia funcional? Y en ese sí vas a tener todavía, creo. Claro, entonces, esa es la diferencia. Lo que pasa es que tu paciente no va a poder movilizar en ambos casos. Pero plejía, si que tiene plejía es por la lesión nerviosa, por la afectación del nervio. Pero impotencia funcional, ¿por qué no puede mover tu paciente, Fabiola? El problema ya es muscular, más que nervioso. Claro, impotencia funcional es porque hay afectación articular o hay afectación muscular o afectación de los tendones, lo que sea. Entonces, si que no se puede mover por estos componentes, estos elementos, se llama impotencia funcional. Pero si hay una afectación del nervio y por eso no puede mover tu paciente, eso es plejía o parálisis también, ¿verdad? Se dice. Entonces tienen que hacer esa diferenciación. Cuando un paciente dice que no puedo mover tal miembro,
tienen que, en primer lugar, aclarar si eso es impotencia funcional o es plejía. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Ahora, a ver, Edgar. Bueno, prende tu micrófono primero. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es otra característica o la diferencia entre ambas? ¿Qué pasa con el reposo? Hay la artritis sigue, o sea, no sé si decir empeora, pero sigue doliendo en el reposo y la artrosis generalmente mejora. Bien, entonces, con el reposo, la artritis reumatoidea empeora el dolor. Sin embargo, con la artrosis, mejora. Sí, eso es otra diferencia. ¿Cuál es otra diferencia entre ambas patologías, Edgar? No sé si ya se dijo la ubicación. ¿Cómo? ¿En qué sentido? A ver, sí, Luis algo mencionó. ¿Qué quiere decir sobre la ubicación? O sea que en la artritis, por lo que yo entendí, es que empiezan a doler primero las articulaciones, no sé si decir pequeñas, o sea, de los dedos de la mano, o sea, las interfalángicas, y la artrosis, articulaciones, o sea, por la articulación de la rodilla, de la muñeca. Los pacientes también pueden tener artrosis en las interfalángicas proximales. ¿Qué es? A ver, María. ¿Qué es nódulo de Everden y nódulo de Bouchard? A ver, tu micrófono. Creo que todavía no estudié. Ok, gracias por tu honestidad, María. A ver, José Benítez, ¿qué es nódulo de Bouchard? ¿Qué es nódulo de Everden? La misma respuesta que María, yo creo que no es. Bueno, también gracias por tu honestidad. José Molinas, ahora. Realmente no sé. Ok, entonces van a leer qué es nódulo de Bouchard y nódulo de Everden, ¿sí? Porque ustedes frecuentemente van a ver eso. Ahora, otra pregunta, Montserrat. Si que tu paciente tiene afectación de interfalángica distal, ¿vos sospechas de artrosis o de artritis reumatoidea? No sé, profe. Gracias por tu honestidad. Bien, entonces, van a buscar, porque esos son algunos Profe, que le va a orientar a ustedes para diferenciar entre ambas patologías, ¿sí? Ahora, afectación en cuanto a la afectación de la columna, por ejemplo, también. En caso de artritis reumatoidea, ¿cómo es la afectación de la columna vertebral? Eso, por ejemplo, es otro dato que le puede ayudar mucho como para orientarse hacia un diagnóstico. Te escucho, Fabiola, que iba a preguntar. artritis dijiste, artrosis, ¿qué dijiste? Una es artritis reumatoidea como ejemplo de algo inflamatorio, y no inflamatorio, el ejemplo de no inflamatorio sería artrosis, o osteoartritis también se llama. Y uno de ellos no es que afecta primero a las grandes articulaciones. No, la pregunta mía era, Fabiola, si que tu paciente tiene afectación de interfalángica distal, ¿eso te orienta más hacia la artrosis o hacia la artritis reumatoidea? Esa era la pregunta. Hacia la artrosis, ¿no? Y la proximal, la artritis reumatoidea. ¿Y la O al artrosis revés. distal a la interfalángica proximal? Espera, no escuché. ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí puede afectar. La artrosis también afecta a la interfalángica proximal. Pero primero la distal, ¿o no? No, eso no es que hay un orden. Ah. Puede afectar la interfalángica proximal o distal. Pero la artritis reumatoidea
en general no hay afectación de la interfalángica distal. Ok, entiendo. ¿Qué Gracias. pasa entonces en la artritis? Por eso, algunos datos le va a orientar, por eso le hago la pregunta, ¿verdad? Preguntas puntuales. En artritis reumatoidea van a buscar qué pasa con la columna vertebral. Profe, ¿puedo decir más o menos lo que yo pienso por una experiencia de alguien? ¿Sí? O sea, el novio de la prima de mi novia dice que empezó a tener problemas de las articulaciones de su mano. O sea, él le empezaba a molestar y no sabía por qué. Y se fue, se hizo unas pruebas y él dice que se amaneció, o sea, que de repente le dolía la espalda, la columna y que le dolía la parte baja por la mañana y que de repente sentía que se subía, o sea, que iban sentido ascendente. Que se subía el dolor, que O sea, o sea, tenía dolor que era en sentido ascendente y que sí o sí que le tenían que hacer una prueba para descartar lo de la artritis. Ok, realmente también hay otra característica que le quiero preguntar, ya que vos me Yo mencionaste, también tengo una experiencia. me hiciste recordar. Cero, artropatía cero negativa. ¿Qué características tiene? Entonces, eso también van a buscar, ¿sí? Van a leer y me van a contar el lunes o el viernes. Doctora, ¿Sí? yo también tengo una experiencia que era la hermana de mi abuelo que tenía, o sea, no me acuerdo cuál de los dos era, pero algo de artritis o artrosis era. Que ella, por ejemplo, tenía, o sea, su mano eran como que tenía así pelotitas en su dedo. Esos son nódulos. Muy bien, Sebastián. Esos son nódulos. Nódulos de Everden y Bouchard. Por eso le pregunté, Luis, déjame prendida la cámara. Entonces, nódulos de Bouchard, ¿en dónde se ubica? Y nódulo de Everden, ¿en dónde se ubica? Eso es lo que tiene que conocer. ¿Sí? Porque eso también es una manifestación bastante frecuente. Ahora, en la artritis reumatoidea, otra característica importante es que hay deformidades. Ustedes van a mirar ciertas deformidades que le caracteriza a la artritis reumatoidea. Eso tienen que conocer. ¿Sí? Doctora, quiero hacer una consulta, ya que todo el mundo está hablando de la experiencia de su vida. Mi abuela materna creo que tiene la artritis reumatoidea. Y en cuanto a la columna, ella se fue jorobando con el tiempo. Eso es lo que yo... No, vas a leer, porque en la artritis reumatoidea, en general no hay afectación de la columna. Pero si la hay, ¿qué parte de la columna vertebral se puede afectar? Eso es lo que tienen que buscar. No le voy a contar porque o si no se van a olvidar. Te cuento y ahora escuchan y se van a olvidar. Así que les digo que lean, ¿sí? Entonces esa es una de las características. Y ojo, espondiloartropatía seronegativa tiene también sus características. Entonces, eso, por ejemplo, también deberían conocer. Por lo menos las características fundamentales que cuando ustedes ven a un paciente, bueno, por tal razón, yo pienso que puede ser espondiloartropatía seronegativa. ¿Verdad? O por tal razón, bueno, voy a pensar en artritis reumatoidea. Por tal razón, voy a pensar más en la artrosis. Entonces, esas características así que les sirve a ustedes para que piensen en ese diagnóstico. Eso es lo que deberían conocer, ¿verdad?
Solo que no sé por cuántas semanas es reumatología, pero como tenemos este viernes feriado o asueto y el lunes feriado, si son 2 semanas tenemos solamente miércoles y viernes. Entonces hay que leer mucho, ¿verdad? Durante este fin de semana, chicos, y actualizar los temas. Voy a mirar un poquito a ver, porque el lupus, artritis reumatoidea, tiene que conocer sí o sí, la gota también, ¿verdad? ¿Y qué características tiene un paciente con gota, por ejemplo? Eso tienen que conocer también. Escriban allí como para que ustedes puedan leer. ¿En qué caso yo voy a sospechar gota? Bien. Y la profe Marcia Melo da una muy buena clase. Bueno, todos los reumatólogos son muy buenos también aquí, ¿verdad? Yo veo que la profe Margarita Duarte también tiene una clase y las dos son excelentes. Así que presten atención en la clase, ¿sí? Y sí, lean algo antes de entrar en la clase como para que puedan fijarse los datos. Le va a ayudar para hacer el diagnóstico. Bien, entonces dejamos aquí. Yo le voy a estar avisando por WhatsApp, pero así que